Dibuje el diagrama de cortante y de momento flector para la viga y las cargas mostradas en la figura y determine el esfuerzo normal máximo debido a la flexión. Como ya hemos resuelto este tipo de problemas, ingenieros, lo primero que necesitamos es determinar las reacciones, pero vamos a ver cómo serían estas reacciones. Nosotros en el punto A tenemos un apoyo que es de patín, y entonces este apoyo, pues nosotros le vamos a llamar RA. Por otro lado, aquí en el punto B, nosotros tenemos un apoyo de perno, y hay que recordar que este apoyo de perno va a tener dos reacciones. Por un lado vamos a tener la reacción en B, y por otro lado vamos a tener una reacción en X, que le vamos a llamar RBX. Observen cómo yo no estoy poniendo subíndice en esta reacción, porque no vayan a pensar que se me está pasando. Esta solamente es RB y aquí vamos a tener solamente RBX. Así que bien, recuerden que como no conocemos exactamente en qué dirección van estas reacciones, pues yo las estoy suponiendo. Yo pienso que estas dos reacciones van hacia arriba y esta reacción va hacia la derecha. Entonces, para dar inicio con la obtención de las reacciones, va a ser necesario que nosotros obtengamos una sumatoria de momentos en A. Claro que también podría ser en B y llegar al mismo resultado. En este caso vamos a tener que la sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0. Y vamos a decir que los momentos que van en este sentido antihorario van a ser positivos. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una carga uniformemente distribuida desde A hasta C. Y esta carga, como sería el giro alrededor del punto donde estoy sacando momentos, podemos apreciar que este giro sería negativo, va en sentido contrario a mi convención. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a considerar esta carga uniformemente distribuida? Cuando nosotros estamos hablando de reacciones, pues esta carga nosotros la podemos representar de la siguiente manera. Vamos a obtener una carga resultante, que va a venir hacia abajo, desde luego, y a esta carga nosotros le vamos a llamar Q. Esta carga va a tener la magnitud del área de la carga uniformemente distribuida. Podemos apreciar que la carga nos está generando un rectángulo. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a obtener el área de este rectángulo y esa va a ser la magnitud de dicha carga. Por cierto, la carga va a tener un efecto en el centroide de la figura, que en este caso sería en el centroide del rectángulo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues bien, vamos a sacar el área y vamos a tener que es la base. Q sería igual a qué. De hecho, lo vamos a expresar acá arriba. ¿Y Q a qué va a ser igual? La base, que sabemos que es de 2 metros, lo vamos a multiplicar por la altura. Esta altura es de 9 kilonewtons entre metro. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros vamos a tener una carga resultante de 18 kilonewtons. Vean cómo metros abajo y metros arriba se convierten en 1. Entonces, nosotros aquí tenemos 18 kilonewtons. No lo olviden porque esta carga me va a servir para determinar las reacciones. Entonces, ya vimos que me va a generar un signo negativo por el giro que da y vamos a poner que es de 18 kilonewtons. Después lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca. ¿Y cuál sería el brazo de palanca? Pues es la distancia que existe desde donde estamos obteniendo el momento hasta la aplicación de la carga. En este caso, como nosotros dijimos, esta carga está actuando en el centroide del rectángulo. Eso quiere decir que va a estar actuando a 1 metro de distancia. Después, nosotros podemos apreciar que en D tenemos un momento y ese momento va en un sentido positivo. Vean cómo está girando en sentido antihorario de acuerdo a mi convención. Entonces vamos a tener que es más 30 y vamos a tener que son kilonewton por metro. No es necesario multiplicarlo ya por el brazo de palanca debido a que es un momento ya, no es una carga, es un momento. Entonces, ingenieros, veamos.
Lo que vamos a hacer a continuación es obtener el momento que me genera esta reacción en B, que por cierto podemos apreciar que sería positivo. Entonces, nosotros vamos a tener más la reacción en B y la vamos a multiplicar por el brazo de palanca. Ese brazo de palanca es de 2, 4, 6. Nos quedaría como 6 metros. ¿Y esto a qué sería igual? Pues va a ser igual a 0 porque el elemento se encuentra en equilibrio. Por cierto, si se están preguntando de qué pasó con esta reacción en B, podemos apreciar que no me genera momento. Para que me pudiera generar momento esta reacción Bx, la carga tendría que ser perpendicular a la distancia. Pero en este caso, la carga es paralela a la distancia. Por eso es que nosotros no la estamos considerando en nuestra sumatoria de momentos. Entonces, de aquí, ingenieros, nosotros vamos a obtener la reacción en B. Y el valor de esta reacción va a ser de 2 kilonewtons. Por cierto, el valor sería negativo. Lo vamos a expresar como menos 2 kilonewtons. Y eso quiere decir solamente que la suposición que yo hice de esa reacción no va hacia arriba, sino que la reacción va a ir hacia abajo. Ahora, lo que vamos a hacer para obtener la reacción en A es hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a decir que todo es igual a 0 porque desde luego que estamos hablando de un elemento en equilibrio. Ahora bien, vamos a tener la reacción en A que va hacia arriba. Después vamos a tener la magnitud de la carga uniformemente distribuida, que es de 18 kilonewtons hacia abajo, por eso es negativo. El momento no lo vamos a considerar porque, como pueden ver, es un momento más no una fuerza. Ya lo consideramos en la sumatoria de momentos y no lo debemos de considerar en la sumatoria de fuerzas. Después vamos a tener que sería más, y vean cómo es positivo porque, de acuerdo a mi vector, va hacia arriba, pero ya vimos que el valor de esa reacción es de menos 2 kilonewtons. Y todo esto es igual a 0. Ya no tenemos ninguna otra carga actuando en la dirección Y. Y por cierto, si ustedes observan aquí, nos podríamos dar cuenta de que en lugar de nosotros conservar este signo negativo, algo que pudimos haber hecho es cambiar el sentido de la reacción. De esa manera, ya no estaríamos trabajando con números negativos. Sin embargo, opté por dejarla así, como lo habíamos supuesto inicialmente, y pueden ver ustedes cómo este signo positivo corresponde a que la reacción va hacia arriba, este signo negativo corresponde al valor de la reacción. Y aquí nosotros vamos a poder despejar RA. ¿Y qué valor tendría? Pues vamos a tener menos 18, menos 2, tendríamos menos 20. Al pasarlo hacia el otro lado, vamos a tener un valor de 20 kilonewtons. Desde luego que esto es positivo. Nuestra reacción en A fue bien supuesta. Ahora que ya nosotros tenemos las reacciones, vamos a poder iniciar con el diagrama de cortante y con el diagrama de momento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es trazar algunas líneas auxiliares para poder hacer el trazo de estos diagramas. Nos vamos a apoyar en este trazo que acabamos de hacer. En esta primera horizontal, iniciando con la izquierda, vamos a dibujar el diagrama de cortante. Por otro lado, en la siguiente línea horizontal, iniciando por la izquierda, vamos a tener nuestro diagrama de momento. ¿Cómo nos quedaría? Primero nosotros podemos apreciar que tenemos una carga en el punto A y esta carga va hacia arriba. Vamos a suponer que las cargas hacia arriba son positivas. Entonces, eso quiere decir que vamos a iniciar en 0, como todos los diagramas deben de iniciar en 0, y va a subir de manera vertical porque esta carga, RA, es una carga puntual. Entonces sube de manera vertical. ¿Hasta qué valor? Pues hasta el valor de esta carga cortante RA, que sabemos que es de 20 kilonewtons. Listo. Después, podemos apreciar que hay una carga uniformemente distribuida que va a bajar. ¿Cómo nos quedaría entonces? Pues si tenemos 20 kilonewtons, sabemos que las cargas uniformemente distribuidas suben y bajan de manera diagonal. Entonces, como ustedes pueden ver, pues yo aquí
estaría bajando de esta manera, ¿no? Estamos hablando del cortante. Estamos en 20 kilonewtons positivo, menos el valor de la carga. ¿A qué valor llegaría? Pues ese valor, recuerden que es de 18 kilonewtons. 20 menos 18, vamos a llegar hasta 2 kilonewtons. Por cierto, vamos a modificar ligeramente y vamos a ponerlo más abajo. Aquí, recuerden que son 2 kilonewtons, desde luego que son positivos. Después, se va a mantener el cortante constante, porque como ustedes pueden apreciar, no hay ninguna otra carga cortante que pueda modificar este mismo cortante. Válgame la redundancia. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que justamente aquí en B, pues nosotros vamos a tener una carga de 2 kilonewtons, pero va hacia abajo. Y como estamos en 2 kilonewtons actualmente, le vamos a restar 2 kilonewtons de esa carga y vamos a llegar a 0. Por cierto, casi lo olvido. Seguramente se estarán preguntando, ¿y qué pasó con esta reacción en X? Pues es muy simple. Si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y decimos que hacia la derecha van a ser positivos, nosotros podíamos apreciar que RBX va hacia la derecha, es positiva desde luego. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ya no tenemos ninguna otra carga que vaya en la dirección X. Eso quiere decir que esto sería igual a 0 y entonces RBX es igual a 0. Ahora bien, lo que vamos a hacer nosotros a continuación, ingenieros, es lo siguiente. Nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cortante, pues vamos a sacar el diagrama de momento a través de lo que conocemos como el método de áreas. Todas las áreas que estén por encima de la horizontal, ingenieros, pues nosotros les vamos a decir que son áreas positivas, o al menos vamos a manejar valores positivos. Ya cuando nosotros tengamos algún área por debajo de la horizontal, ya sé que no existen las áreas negativas, pero para fines didácticos, aquí sí, y vamos a decir que esas áreas son negativas. Entonces, vamos a comenzar nosotros obteniendo desde luego el área de esta sección que nosotros tenemos aquí, hasta el punto C. Podemos ver que de manera directa no podemos obtener esta área. Bueno, sí, si conocemos a lo mejor la ecuación del área de un trapecio o algo por el estilo. Pero como nosotros no nos acordamos, lo que vamos a hacer es dividir en dos partes esa área. Por un lado, vamos a obtener nosotros el área de este rectángulo horizontal y después le vamos a sumar el área de ese rectángulo, mejor dicho, de este triángulo que está arriba del rectángulo. Entonces, vamos a ver, le vamos a llamar área AC. ¿Y cómo nos quedaría esta área? Pues bien, el área de este rectángulo sería la base, que es de 2, vamos a expresarlo, 2 metros, y lo vamos a multiplicar por la altura, que es de 2 kilonewtons. Después vamos a tener que es más, y vamos a este triángulo que tenemos aquí. La base del triángulo sabemos que es también de 2 metros. ¿La altura de cuánto es? Pues la altura es de 20 kilonewtons menos 2 kilonewtons. ¿Y por qué menos 2? Porque la base de este triángulo no inicia en el origen, sino que inicia arriba de nuestro rectángulo. Y aquí ya tenemos una altura de 2 kilonewtons. Base por altura, y esto nosotros lo vamos a dividir entre 2. Entonces, el área que nosotros vamos a obtener es de 22, y esto me va a quedar en kilonewton por metro. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que nosotros vamos a obtener un momento de 22 kilonewton metro. La pregunta es, si esta es una carga distribuida, vean cómo bajó de manera diagonal, ¿cómo se va a comportar el momento en este diagrama? Cuando nosotros tenemos una carga distribuida y vamos a poner el momento, la función de momento es una función cuadrática. Entonces, nos va a dar como resultado una suma que es de segundo orden, una curva de segundo orden. ¿Y cómo nos quedaría? Para poder ilustrar nosotros esa curva, porque no sabemos realmente si la curva debe de venir así o en su defecto. Puede ser que la curva no venga así,
sino que venga así. ¿Cómo vamos a saber cómo viene la curva exactamente? Lo vamos a hacer a través de las pendientes. ¿Y cómo funciona el tema de las pendientes? Pues bien, hay que recordar que cuando nosotros tenemos una pendiente de 0, sabemos que la pendiente es totalmente horizontal. Cuando nosotros tenemos una pendiente positiva, sabemos que la pendiente pues va a tener una dirección creciendo de izquierda a derecha hacia arriba. Sin embargo, ingenieros, cuando nosotros tenemos una pendiente negativa, pues la vamos a escribir en este sentido, más o menos. ¿Cómo sabemos si la pendiente de la curva que estamos por iniciar es positiva, negativa o es de 0? Eso nos lo van a decir los cortantes. Si el cortante tiene un valor de 0 en algún punto, entonces la pendiente sería de 0. Si el cortante es positivo, la pendiente es positiva. Si el cortante es negativo, la pendiente sería negativa. Entonces, vamos a ver. Nosotros podemos apreciar que en el punto A tenemos un valor positivo de cortante. Eso quiere decir que mi pendiente es positiva y las pendientes positivas recuerden que se ponen más o menos así. Si nos pasamos al punto C, ¿qué podríamos apreciar? Pues podríamos apreciar que la pendiente también es positiva. Entonces, mi pendiente positiva yo la podría representar, vean, con esta inclinación. Recuerden que la curva del momento es tangente a, o más bien, estas pendientes son tangentes a la curva. Con poner esas dos tangentes ya nos estamos imaginando cómo es que va a ir esa curva, cuál va a ser su concavidad. Y vean, iniciamos desde 0 desde luego, y luego va a venir nuestra curva más o menos así. Yo sé, quizá muchos puedan decir que parece una recta, pero incluso podríamos hacer entonces primero la curva y ya sabemos que las pendientes son positivas. Nuestra curva vendría algo más o menos así. Atención, aquí la pendiente todavía no es 0, vamos a poner una pendiente que viniera más o menos así. Y listo. Recuerden, ingenieros, que esto es una curva de segundo orden. ¿Qué valor tiene? Pues el valor que acabamos de obtener del área AC, que es de 22, vamos a escribir aquí, como 22 kilonewton por metro. Después, podemos apreciar que tenemos otra área entre C y D, y esta área ahora ya no está producida por una carga uniformemente distribuida. Pueden ver que al tener esta distribución, sabemos que se produjo solamente por cargas puntuales. Eso quiere decir que se va a comportar la curva en el diagrama de momentos como una línea diagonal. Podemos apreciar de que el área está por arriba de la horizontal. Eso quiere decir que se va a sumar a lo que ya tenemos. Vamos a imaginarnos que llegó hasta aquí. Ahora sí es una línea recta, diagonal, y mucha atención. ¿Cuánto sería el área que tenemos aquí en este rectángulo? La base es de 2, la altura podemos apreciar que es de 2. El área sería de 4. Entonces, como nosotros estamos en 22 kilonewton por metro, eso quiere decir que le vamos a sumar los 4 de esta área y vamos a llegar hasta 26 kilonewton metro. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como pueden apreciar, nosotros tenemos un momento aquí y desde luego, pues este momento sube y baja de manera vertical en este diagrama. ¿Cómo va entonces a comportarse nuestra curva? Como estamos en 26 positivo, pues vamos a bajar de manera diagonal, de manera vertical, más o menos hasta aquí. ¿Y a qué punto vamos a llegar? Pues podemos apreciar que estamos en 26 positivo y le vamos a restar ese momento de 30. De hecho, podemos apreciar que vamos a llegar a menos 4. Este punto está incorrecto, debemos de pasar la horizontal, algo más o menos así, y vamos a llegar a menos 4. Recuerden que aquí vamos a tener kilonewton por metro. Ahora, pues hasta aquí ya estamos en menos 4, nos hace falta un área adicional. Esta área adicional podemos apreciar que sería la base, que es de 2, y la altura, que es de 2. Y como está por arriba de la horizontal, es positiva.
El área es 4 positivo. Estamos en -4 y le sumamos 4, pues entonces vamos a llegar a 0 y nuestro diagrama ha cerrado de manera satisfactoria. Seguramente algunos se estarán preguntando, ¿y cómo supe si este momento estaba sumando o estaba restando? Y para ello, pues es muy simple de saber. Vamos a imaginarnos, de hecho si ocupamos un poco de imaginación para poderlo ver, para poderlo visualizar. Vamos a imaginarnos que yo hago un corte justamente aquí, en el punto D. Como reacción yo voy a tener este momento, pero presten mucha atención, porque podemos apreciar de que esta carga RA, podemos apreciar que me da un giro, o más bien me genera un área positiva. ¿Y cómo sería el giro de esta carga RA si yo sacara sumatoria de momentos en D? Pues podríamos apreciar que el giro sería en esta dirección, es decir, sería en un sentido horario. Y por cierto, ¿cómo sabemos eso? Pues porque si exageramos, vamos a imaginarnos que aislamos todo, nos quedamos solamente con RA. Si nosotros exageramos la deformación de la viga, veríamos que RA tendría o tendería más bien a deformar la viga en esta dirección. Entonces vean que siguiendo en este mismo tenor, pues vamos a tener un giro en sentido horario. ¿Y qué podemos apreciar? Que si este giro en sentido horario me generó un valor positivo en el momento, porque estaba por arriba de la horizontal, pues eso quiere decir que este momento que tenemos aquí está en sentido antihorario, como pueden ver. Entonces quiere decir que, por ende, si este me dio un momento positivo, un momento en sentido contrario, pues me debe de dar un momento negativo. Los invito a que hagan este corte y siempre tomen la primera reacción para darnos cuenta de por qué o cómo es el giro de este momento. A lo mejor alguien de ustedes estará preguntando y podría decir, maestro, pero esta carga, ¿qué es lo que está pasando? Esta carga va en el mismo sentido de giro que este momento que tenemos aquí. ¿Qué creen? Efectivamente, como esta carga va hacia abajo y me está generando un sentido antihorario, vean, con respecto a nuestro corte, pues vean cómo redujo el momento. Bueno, digo redujo el momento porque al reducir el cortante, pues prácticamente se está reduciendo el área, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que esta carga está restando, digamos, cortante, y al estar restando cortante, estamos restando área. Es decir, el área se está reduciendo. No quiero decir que estamos teniendo áreas negativas. Así que bien, nosotros ya tenemos nuestro diagrama de momento, nuestro diagrama de cortante y listo. Pues ya tenemos todo para nosotros obtener el esfuerzo. ¿Y qué sabemos de este esfuerzo? Que nosotros lo vamos a poder representar como el esfuerzo de flexión igual al momento por C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis, y esto nosotros lo vamos a dividir entre el momento de inercia. Hasta aquí nosotros ya tenemos el momento máximo. ¿Y cuánto vale? Pues podemos apreciar que gracias a nuestro diagrama de corte, de momento, podemos ubicar los puntos críticos en esta viga. Sabemos que el cortante máximo en la viga se encuentra en el punto A y tiene un valor de 20 kilonewtons, pero la flexión máxima en la viga se encuentra en el punto D y tiene un valor de 26 kilonewton metro. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos ubicado el punto crítico donde va a estar el esfuerzo máximo. Tenemos el esfuerzo máximo, vamos a encontrar el momento de inercia, pero para ello va a ser necesario revisar algunas tablas donde nos muestren las propiedades geométricas de este perfil que se muestra en la pantalla. Para encontrar las propiedades geométricas nos vamos a referir al apéndice C del libro de Mecánica de Materiales, Beer and Johnston. ¿Y qué podemos apreciar? Que nosotros vamos a tener perfiles en W, página 753. El perfil que nosotros estamos buscando es un perfil W200, que aquí lo podemos encontrar, y vamos a necesitar
el siguiente número, que de acuerdo al problema es 22.5. Aquí está. Estos son los valores que nosotros vamos a requerir para poder identificar las propiedades geométricas. Ustedes pueden apreciar que en la parte superior derecha nosotros vamos a tener la nomenclatura de la geometría de la viga. Podemos apreciar la altura total expresada como D, que por cierto se encuentra en esta columna. También tenemos, por ejemplo, el espesor del alma, que se representa como TW. Está expresada en esta columna. Y también vamos a tener nosotros, por ejemplo, el ancho del patín o aleta, que es BF, y aquí la vamos a ver expresada en esta columna. Lo que a nosotros nos interesa son dos cosas: la altura total y el momento de inercia con respecto a X. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues bien, nos vamos, la altura total es la tercera columna, bueno, una columna antes de la primera línea, y el momento de inercia se encuentra en esta columna. Bajamos y vamos a tener una altura total de 206 milímetros. No lo olviden. Y el momento de inercia es de 20. Nada más hay que prestar mucha atención a lo siguiente. El momento de inercia está expresado por 10 a la 6 y va a ser en milímetros a la cuarta. Y la altura total pues es solamente en milímetros. Hay que considerar estos aspectos. Entonces, bien, vamos a regresar nosotros a nuestro problema para poner todo lo que acabamos de obtener. Vamos a tener entonces que el momento de inercia, ¿qué valor tendría? El momento de inercia tiene un valor de 20. Vamos a expresar aquí en la parte de abajo. Y ese momento de inercia tiene un valor de 20 por 10 a la 6, y esto nos va a quedar como milímetros cuartos. La altura total, que se ilustra como D, habíamos mencionado que iba a ser igual a 206 milímetros. Ahora sí, ya estamos listos nosotros para sustituir los valores en el esfuerzo. Sin embargo, ¿para qué nos sirve la altura? Hay que recordar que esta C representa la distancia del eje neutro al punto de análisis. Y si nuestro eje neutro, como podemos apreciar, la viga es simétrica en X y en Y, el eje neutro se va a encontrar justo aquí en el centro. Entonces, tenemos dos opciones para analizar los puntos de análisis. Primero, vamos a poner un punto en la parte superior que le vamos a llamar A. Y después vamos a poner un punto en la parte inferior que le vamos a llamar B. Si se están preguntando por qué estamos seleccionando estos puntos A y B, es porque, como la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, el esfuerzo máximo se va a encontrar en un punto lo más alejado del eje neutro, que, por cierto, como podemos ver, pues son los puntos que están en la superficie. En la superficie del elemento, las flexiones van a ser máxima y la flexión en el eje neutro va a ser 0. Entonces la distribución, como ya se imaginan, aquí es máximo. Conforme nos vamos acercando al eje neutro, va disminuyendo, 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 hasta que llegamos al eje neutro, y entonces esto nos da un valor de 0 en la flexión. Eso quiere decir que C, como C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, pues la distancia C sería prácticamente D entre 2, porque D es la altura total y nosotros queremos la altura de la mitad de la viga a la superficie. Por otro lado, podemos apreciar que al tener una viga simétrica, pues vamos a tener que el punto superior va a tener una flexión de la misma magnitud que el punto inferior, solamente que una va a ser positiva y otra va a ser negativa. ¿Y cómo sabemos cuál de las dos? Si exageramos la deformación de esta viga, nos vamos a dar cuenta que más o menos así vendría, a grosso modo. Nuestra flexión viene entonces así, miren. Así se está flexionando nuestra viga. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto que nosotros tenemos aquí, que sería nuestro punto A, estaría a compresión comparado con el punto que tenemos aquí. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cierto? Nuestro eje neutro viene algo así. Se debe a que si nosotros medimos la longitud de arco, o de hecho no es necesario medir,
A simple vista, exagerando la deformación, podemos apreciar que el arco de la parte inferior tiene una longitud mayor que el arco de la parte superior. Eso quiere decir, ingenieros, que este arco se está tensando y por lo tanto está aumentando su longitud, mientras que este pequeño arco se está comprimiendo y por eso está reduciendo su longitud. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a tener una tensión y aquí vamos a tener una compresión. Los esfuerzos son exactamente los mismos en magnitud. Ahora sí, estamos listos para encontrar el esfuerzo de flexión. ¿Cómo nos quedaría? El momento máximo, como pueden ver, pues va a ser de 26 kilonewton por metro, pero en este caso nuestras propiedades geométricas están en milímetros. Pues vamos a hacer una serie de conversiones para que las unidades sean consistentes. Como nosotros queremos vamos a transformar el momento máximo en newton por milímetro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a multiplicar por 1000 y tendríamos 26.000 newton metro. Pero como queremos newton milímetro, tenemos que volver a multiplicar por 1000. Y entonces vamos a tener 26 por 10 a la 6. Esto nos quedaría como newton por milímetro. Lo vamos a multiplicar por C, que ya vimos que era de 206 entre 2, es decir, la altura total de la viga entre 2 es de 103 milímetros. Y esto, ingenieros, lo vamos a dividir nosotros entre el momento de inercia. Sabemos que es de 20 por 10 a la 6. Y esto nos queda como milímetros a la cuarta. Y el valor de esfuerzo que nosotros vamos a tener como esfuerzo máximo es de 133.9. Y como nosotros estamos trabajando con newtons y milímetros, pues las unidades van a ser directamente megapascales. Así que bien, ingenieros, con esto nosotros ya hemos determinado todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.